El título pues que le he dado es Elementos conceptuales para el gerenciamiento de riesgo geotécnico en carreteras. El título está perfectamente bien pensado, son elementos conceptuales, no pretendo ni obviamente el espacio es enseñar absolutamente nada, inclusive porque es algo que estamos nosotros mismos construyendo. Entonces vamos a tener en mente siempre, por favor, que son elementos conceptuales. Al final hay un ejemplo de aplicación, ¿ya? Y para la introducción, pues lo que quiero traer primero, pues son algunas estadísticas. Estas son recientes. Me gusta bastante, pues, mirar de vez en cuando esta plataforma, porque ellos hacen un conteo anual de todas las pérdidas que se han tenido en el mundo por diferentes eventos. Particularmente, estoy trayendo aquí eventos de tipo inundaciones, ¿sí? Inundaciones rápidas también. Lo traigo aquí simplemente para llamar la atención sobre algo que está empezando a ocurrir. Obviamente ha ocurrido desde hace algunos años, ya nos viene llamando la atención y todo esto tiene que ver con el cambio climático. Entonces vamos a tener probablemente en los próximos años aquí en Colombia y el mundo también, pero acá en Colombia vamos a tener eventos de precipitaciones fuertes, cada vez más fuertes y probablemente cada vez más frecuentes. Algunas personas dicen que la cantidad de agua finalmente que está cayendo al año es la misma, sí, pero se está distribuyendo de una forma diferente y esa forma como se está distribuyendo no está generando nada distinto a pérdidas. Desde el punto de vista de la infraestructura pública específicamente, y de lo que voy a hablar hoy son las carreteras, pues van a ser en los próximos años, digo yo, las próximas décadas, las infraestructuras que más van a sufrir el impacto precisamente de todos estos eventos de cambio climático. Entonces, esta plataforma extiende pues esta amenaza a otro tipo de infraestructura, como las que estoy marcando aquí, pero específicamente hoy quiero hablarles un poco sobre lo que ocurriría o lo que podemos hacer con nuestras carreteras. Continuando pues con esta breve repaso de las estadísticas, aquí tenemos los datos del 2019, el año pasado, pues, esto salió el año pasado, siempre llevan un año atrás las estadísticas. Este 2019 fue especialmente, digamos que cuantioso o numeroso en relación a estas amenazas, las pérdidas producidas por esos eventos meteorológicos e hidrológicos fueron realmente las más grandes. Hemos tenido años o se han presentado años en los cuales otro tipo de eventos, como los eventos geofísicos, han sido los más importantes, pero particularmente en 2019 fueron estos eventos, los hidrológicos y los meteorológicos, es decir, agua. El foco entonces de lo que vamos a hablar hoy, estos elementos conceptuales, es el gerenciamiento de los riesgos, específicamente riesgos geotécnicos asociados a los corredores viales, a las carreteras. Dos definiciones. Esto es un mundo lleno de definiciones, específicamente esto del manejo o el gerenciamiento de los riesgos tiene un glosario muy amplio. Voy a tocar aquí únicamente dos para que nos pongamos de acuerdo sobre estos términos. ¿Ya? Lo traigo literal, una definición literal de alguna referencia. Cuando hablamos de gerenciamiento del riesgo, necesitamos hacer varias cosas. Necesitamos identificar, analizar, evaluar y finalmente, pues, manejarlo. Es decir, tenemos que hacer, son varias acciones. Si dejo de hacer alguna de estas acciones, ya no estoy gerenciando el riesgo. A veces somos muy buenos identificándolo, ¿sí? pero nos quedamos ahí. De pronto damos el paso y logramos hacer algo de análisis, en el mejor de los casos. No hemos hecho todavía aquí en Colombia el paso, al menos en las carreteras, de evaluar los riesgos, al punto de tomar decisiones, de poder saber si un riesgo es alto, aceptable, tolerable, en fin. Entonces tenemos que hacer todos los pasos para que el sistema de gerenciamiento pueda ser considerado como tal. Bueno, y el riesgo, pues ahí está la definición, ¿sí? Básicamente es la probabilidad de que alguna cosa mala ocurra, y cuando hablamos de que algo malo ocurra, pues generalmente estamos hablando de que puede tener un impacto negativo en la seguridad, servicio, y todo esto se traduce pues en pérdidas económicas y
en el peor de los casos, de vidas humanas. Muy bien, entonces habrían varios objetivos. Estos objetivos los traje de esta referencia a partir de unos artículos que estuve revisando un tiempo atrás y me gustó mucho esta propuesta de la Agencia de Transporte Nacional de Escocia. Es muy clara, es lo que nosotros queremos. ¿Qué queremos? Queremos como principales objetivos que nuestro sistema de carreteras sea resiliente, enseguida hablamos de cada una de estas cosas, que sea capaz de lidiar con las interrupciones, eventualmente hay una interrupción por un flujo, por un deslizamiento, pues tenemos que ser capaces de lidiar con eso, estar preparados para eso. Obviamente tenemos que estar preparados para atender los desafíos que ofrece el cambio climático, lidiar con las inundaciones, inundaciones convencionales, pero también los flujos rápidos, los flash floods. Y lo que más, o una de las cosas que más nos puede interesar en Colombia es esto, ser capaces de lidiar con el impacto producido por los deslizamientos. Muy bien, hay dos cosas sobre las cuales voy a llamar la atención más adelante, que son estas dos. No es muy importante este resaltado ahora. Vamos entonces paso a paso. Primero, la resiliencia. Hay muchas definiciones. Este mundo del gerenciamiento del riesgo, como lo dije anteriormente, tiene un glosario muy amplio y a veces uno se enloquece un poco con tantas definiciones. Pues cuando eso ocurre, básicamente uno lo que hace es que acude a la norma ISO y eso es como un salvavidas y eso lo pone a uno en los rieles. Sobre resiliencia, específicamente en lo que tiene que ver con corredores viales, aunque esto podría extenderse a una sociedad en general, ¿qué se puede decir? De la misma referencia, de donde saqué las estadísticas, encontré un par de años atrás un ítem, un folleto exclusivamente hablando de las sociedades resilientes. Esto me gustó mucho porque desde el punto de vista de esta organización, considerando cualquier situación que venga a ocurrir en el tiempo, que se llama un shock, un impacto. Este es el momento en el cual se materializa una amenaza. Una sociedad cualquiera, en este caso podríamos hablar de un sistema, el sistema de carreteras, está funcionando en un estatus llamado normal. Este eje vertical es una medida de los servicios, del nivel de servicio que tiene el sistema. En un estatus normal, cuando no tenemos ningún impacto de ninguna amenaza, pues el sistema está funcionando a lo largo del tiempo sin ningún problema. En el momento en que ocurre la amenaza que se materializa, pues eso genera una disminución del nivel de servicio, ¿ya? Pues precisamente por eso es que se materializa la amenaza, esa es la consecuencia. Entonces el nivel de servicio cae y a partir de acá es que empezamos nosotros a medir la capacidad que tiene el sistema o la sociedad de recuperarse. Hay sociedades que simplemente no se recuperan, es decir, no son resilientes. Una vez ocurrido el impacto, pues simplemente continúan en un proceso lento pero seguro de deterioro en el tiempo y jamás recuperan nuevamente el nivel de servicios, ni siquiera el nivel esencial de servicios, mucho menos el nivel normal. Hay otras sociedades, estas del tipo 2, que se recuperan, pero muy lentamente, ¿sí? Entonces la curva de recuperación es tan lenta que inclusive puede llegar a ocurrir que antes de que se recupere a nivel básico, a nivel esencial de servicios, pueda ocurrir otro impacto, y entonces vuelve a caer el nivel de servicio. Hay un tercer tipo de sociedad que era, digamos que, el deseo o el sueño, hasta hace tal vez una década, que era sociedades altamente resilientes que fueran capaces de recuperarse rápidamente al nivel o al estatus de servicio anterior al shock, al impacto, y mantenerse en ese nivel. Ahora lo que se está pidiendo es que las sociedades sean adaptativas. No es tan interesante recuperarse muy rápido, es decir, llegar a este nivel de servicio en un corto periodo de tiempo es importante, pero no tan rápido. De pronto es mucho más importante, y es la nueva propuesta, ¿ya? Demorarse un poco más, pero aprender la lección y generar un nuevo nivel de servicio, ¿ya? Llamado mejorado. Es decir, salir realmente mejores de la crisis. Es el antiguo dicho que tenemos nosotros y es que toda crisis es una oportunidad para aprender y para ser mejores. Bueno, esto sería la materialización
de ese dictado popular. Eso es lo que queremos en nuestros sistemas viales también, ¿verdad? Queremos sistemas adaptativos. Desafortunadamente, nuestros ejemplos, tampoco voy a pasar aquí pues a convertir esta charla en una crítica de lo que nosotros hemos construido, pero yo creo que desafortunadamente ejemplos de 3 y 4 no tenemos muchos, no sé si haya alguno, y tal vez estaríamos más hacia el 2 o probablemente el 1. Bueno, al final esto de la resiliencia vuelve uno y empieza a repasar y vuelve uno y cae dentro del famoso circuito de la resiliencia que cuando se mira bien, esto va más allá de una simple propuesta académica. Realmente la materialización de esto en sistemas de gerenciamiento es el camino, es un buen camino. ¿Ya? Prepararse, prevenir, proteger, responder, recuperarse y salir mejores. ¿Ya? Este sería, digamos que, el circuito. Y como verán más adelante, a lo largo de la charla, de la conversación, hay propuestas, conceptos, ideas que por detrás tienen a todas las componentes de este circuito. Las interrupciones de la red. Las interrupciones de la red se pueden manejar con una buena ingeniería de tránsito. Claro que en algunos lugares tal vez no tenemos redes lo suficientemente densas como para uno poder pensar en en un mínimo de redundancia que permita rápidamente establecer a nivel de país o a nivel de departamento o a nivel de municipalidad, rápidamente podría uno establecer rutas alternas cuando ocurre un accidente geotécnico, ¿verdad? Para eso necesitamos una red con una densidad mínima, pero es algo que se puede hacer con las herramientas que ya tenemos disponibles de esa ingeniería de redes de tránsito que tenemos. No, esto no es geotecnia. Prepararnos para el cambio climático. Pues sí, eso básicamente tenemos que considerarlo ya, es decir, ya no nos cogió la tarde, ya, esto definitivamente ya está ocurriendo y son pues dos los desafíos que tenemos que enfrentar en este momento. Primero tenemos que entender muy bien pues, los efectos del cambio climático en nuestro territorio, los impactos en la infraestructura, y tenemos que crecer, proporcionar el conocimiento, las habilidades y las herramientas necesarias y suficientes para poder pues, gerenciar o manejar esos impactos. Esas son las dos líneas de trabajo. Aquí en la primera, en esta que tengo aquí al lado izquierdo, pues nosotros tenemos que empezar a trabajar realmente y más allá de la simple retórica de la mano de las personas que entienden de clima y que entienden de las redes de infraestructura, ¿ya? Cómo es ese cambio climático va a impactar esas redes. Y aquí sí podemos empezar a trabajar desde ya y debemos hacerlo. Aquí empieza uno a ver o a vislumbrar ya un campo de aplicación directo de la geotecnia, digámoslo así. Son tres las amenazas que se van a empezar a materializar con más frecuencia. Obviamente las inundaciones. Creo que, no sé cuándo fue esta semana, la semana pasada, ocurrieron algunas inundaciones enormes en la India, con fatalidades y todo. La segunda amenaza, con esta estamos más familiarizados, tristemente estamos familiarizados porque realmente nosotros aprendemos como sociedad colombiana muy poco de los deslizamientos. Ahí están, han ocurrido y van a seguir ocurriendo probablemente con mayor frecuencia. Y esta que es una amenaza sobre la cual hay que poner mucho cuidado y es la destrucción de nuestros puentes debido a la erosión de las fundaciones, de las cimentaciones. Es erosión del cauce, socavación. Es increíble cuando uno mira las estadísticas de puentes que fallan por socavación, la cantidad es impresionante. O sea, los números son insostenibles. No hay economía que aguante eso. Entonces tenemos esas tres amenazas. Voy a enfocarme, y lo verán pues enseguida, en la parte geotécnica de esta componente, que son los deslizamientos, aunque esto de la socavación pues tiene también algo de geotecnia, es una interacción ahí entre los que entienden de la dinámica de los ríos y la geotecnia. Vamos a concentrarnos en los deslizamientos.
El impacto de las inundaciones no es pues un problema geotécnico, paso pues rápidamente. Básicamente uno tendría que ser capaz de identificar los sitios en donde ocurren, en donde están ocurriendo, es en donde van a seguir ocurriendo y bueno, adoptar las medidas que sea del caso para mejorar el drenaje, ¿no? Planes de mitigación y en fin. Y los deslizamientos, que es el foco, lo dejo aquí al final, ¿no? El impacto de los deslizamientos en nuestras carreteras es muy grande, genera muchas pérdidas económicas y continuará siéndolo a menos que empecemos a gerenciar apropiadamente estos riesgos. Muy bien, iniciando entonces con esto del gerenciamiento. Vamos a empezar a ver en esta presentación, ustedes van a empezar a ver que yo hablo de dos variables muy importantes. Una, la vulnerabilidad, ¿ya? Y otra, voy a hablar del peligro, ¿ya? El peligro propiamente dicho, que en este caso es el deslizamiento. Y sobre la magnitud del deslizamiento nos vamos a referir a esto más adelante de varias formas, ¿ya? Una de ellas, lo veremos, es el volumen y la capacidad que tiene un deslizamiento de propagarse hasta llegar a una carretera y enterrar un carro, o dos carros, o tres carros, en fin. En este sentido, entonces, el sistema tiene una estructura muy simple, ¿ya? Yo lo llamo una aproximación estratégica. Repito, todo esto fue inspirado a partir de la lectura de los documentos de aquella oficina de Escocia. El objetivo principal es reducir el riesgo geotécnico asociado a los deslizamientos en las carreteras. Tenemos entonces dos vías o dos ramas a través de las cuales podemos hacerlo. Uno, reducir la exposición y otro, reducir la amenaza. Y para cada una de ellas tenemos varias medidas, varias acciones, que las vamos a ver más adelante. Son ideas. ¿Cómo se reduce la exposición? Tres ideas. Seguramente hay más de tres. Tres ideas. Educación, alertas geográficas, ¿ya? Y respuesta. ¿Qué respuesta es? Ser capaz de detectar el evento, ser capaz de notificar sobre la ocurrencia de un evento posible o real y ser capaz de actuar para reducir la exposición de los elementos en riesgo, es decir, los usuarios de la vía. Esas son las tres componentes de esta acción número 3 llamada respuesta. Repito, seguramente hay más de tres. Se me ocurre que estas tres sean las más importantes dentro del campo o de lo que yo llamé las acciones para reducir la exposición. Y reducir el peligro, reducir la amenaza. Tengo dos ideas aquí, seguramente aparecerán más. Básicamente, la primera es trabajos de ingeniería enfocados a proteger los elementos en riesgo. En otras palabras, son obstáculos de diferente condición, de diferente naturaleza, que pongo en el camino entre un posible deslizamiento y la vía, que es por donde transitan los usuarios. Entonces, se diseñan obstáculos. Y en esto hay bastante avance actualmente en la tecnología pues, geotécnica. Y la otra acción son acciones de remediación de la amenaza. Es la geotecnia encaminada a disminuir la probabilidad de que el evento amenazante, es decir, el deslizamiento, se materialice. Esas serían las dos acciones más importantes dentro de este grupo que acabo de llamar la reducción de la amenaza. Muy bien, ejemplo 1, voy a poner dos ejemplos y enseguida hacemos un primer break en estos primeros 24 minutos para hacer esto un poco más animado. Entonces, primero, un ejemplo de lo que sería ingeniería geotécnica. ¿Ya? Yo podría, por ejemplo, zonificar el corredor vial. Si yo tengo un corredor vial, puedo tener herramientas, de hecho ya tenemos herramientas para hacer esto, que me permitan a lo largo del corredor vial tener una idea. En este caso lo que tenemos aquí es un mapa, yo lo llamo mapa térmicos, ¿no es cierto? Es un mapa de zonificación en el cual mediante esta metodología, la metodología HSQI, tenemos una radiografía del estado de salud de las laderas alrededor del corredor vial.
El buffer tiene un ancho variable porque dependiendo de la geometría de la vía, dependiendo de la condición de la ladera, dependiendo de la geomorfología, a veces una ladera tiene la vía tiene un impacto un poco más grande en espacio, ¿no es cierto?, en distancia en la ladera, y en otras ocasiones el impacto es menor. Entonces esta metodología le permite a uno entender hasta dónde, digámoslo así, las laderas sienten el impacto de haber construido o de tener construida una vía allí. Este tipo de zonificaciones ya lo podemos hacer, ¿no? Los números, como les digo, en este momento no me voy a concentrar en esto, pero hay unos indicadores, aquí hay unos numeritos que son unos indicadores del estado de salud de la ladera, valga la expresión, relacionada con el impacto que la vía tuvo en ella. Si yo tengo colores rojos, quiere decir que la ladera tiene un estado de salud de regular para malo y muy probablemente vaya a tener deslizamientos ocurridos en esta zona, en la parte alta. Si yo tengo un color verde, quiere decir que el indicador es positivo, es bueno, y no esperaría yo que ocurrieran deslizamientos en esta zona. Esta metodología HSQI la hemos utilizado ya en varias ocasiones, funciona muy bien, es robusta, fue desarrollada desde hace, no sé, tal vez unos 5 o 6 años en una serie de investigaciones en la Universidad de Brasilia, donde trabajaba yo antes, y como les digo, tuvimos la oportunidad de calibrarla, validarla en varias ocasiones y ya la estábamos utilizando a nivel de consultoría, funciona realmente muy bien como metodología de zonificación geotécnica. Hasta ahí nos estamos aproximando únicamente a entender la amenaza. Bueno, y en el segundo ejemplo, también de ingeniería geotécnica, es un trabajo que si uno no explica muy bien los resultados de esto, de pronto termina confundido. Yo voy a hacer un esfuerzo. Casi nunca consigo mi objetivo de explicar claramente de qué se trata. Entonces traje un ejemplo antiguo de un inventario que tuve la oportunidad de hacer con algunos estudiantes de la Universidad Nacional. Estuvimos caminando durante 4 días por diferentes carreteras, de esas que salen de acá de Medellín, la de Las Palmas, la carretera para Santa Fe de Antioquia. Escogimos 4 vías. Estuvimos caminando y haciendo inventario de los deslizamientos que se encontraban pues al borde de la vía, grandes, medianos, pequeños, pero también en un buffer de 200 metros al lado y lado de la carretera para tener en cuenta la ladera que está más allá del corte propiamente dicho. Aquí están los números. Se encontraron 189 deslizamientos en el borde de la vía y 125 deslizamientos dentro del buffer pues, de los 200 metros adicionales. Entonces, es un número pequeño, dirán algunos, pero es un número que sirvió para algo. Ahí están las autopistas, las carreteras que recorrimos en aquella época. ¿Y todo esto para qué? En aquel entonces era para satisfacer una curiosidad académica que surgió de unos trabajos que publicó este señor Bruce Malamud en el 2004, ¿sí?, en el cual él sugería, en palabras mías, no de Bruce, que existía o que existe una relación estadística universal entre el tamaño de los deslizamientos. Fíjense, la variable que tenemos aquí en el eje horizontal es el área de un deslizamiento. Cuando ocurre un desgarre, pues eso tiene un área expuesta, exhibe un área, el área del desgarre. Entonces, Malamud dice que existe una relación estadística, hay una función estadística que relaciona el área de los deslizamientos con su frecuencia, con la frecuencia, que es, esto es una medida de la frecuencia en el otro eje. Los puntos que ustedes ven en esta gráfica corresponden a inventarios de deslizamientos de diferentes lugares del mundo. Northridge en Estados Unidos, Umbría en el norte de Italia, Guatemala en Centroamérica, producidos por diferentes eventos. ¿Ya? Aquí tenemos entonces un terremoto, un derretimiento de nieve, unas lluvias intensas. Entonces, el inventario de esos deslizamientos acomodado dentro de este espacio, con estas variables, generó estas tendencias. Y el señor Malamud estuvo investigando si esto obedecía a una función de densidad de probabilidad y la encontró. Y cuando encuentra una función de densidad de probabilidad de algún fenómeno natural, pues uno se pone muy contento porque, claro, no fueron las palabras de Malamud, fueron las palabras mías. Yo dije, este señor encontró una ley universal.
cualquier evento que produce deslizamientos eventualmente debería acomodarse a esta función estadística. Y eso fue lo que nos llevó a empezar a caminar esas carreteras hace más de 10 años, hicimos ese inventario. Hemos alimentado estas bases de datos con otros eventos, entre ellos, por ejemplo, el de los deslizamientos que ocurrieron en el estado de Río de Janeiro en el 2011 en Brasil. No sé si lo recuerdan, fueron 3 días de lluvias intensas, mataron aproximadamente a 1000 personas, tal vez un poco más. Hicimos un inventario de más de 7000 deslizamientos en 3 días, eso fue una tragedia espantosa. Y otros deslizamientos de otros eventos también en Colombia, incluyendo actualización de inventarios de deslizamientos acá en el Valle de Aburrá. Hemos encontrado que sí, que efectivamente esos eventos de deslizamientos, independientemente de donde ocurran, en Brasil, en Colombia, en Italia, satisfacen muy bien, con algunas excepciones, pero satisfacen muy bien a un punto de poder utilizarse esto, las ecuaciones de Malamud, la función de densidad de probabilidad de Malamud. Aquí están representados esos poquitos puntos que son los deslizamientos de aquel inventario de las carreteras. Tenemos curvas semejantes a estas, como les digo, para otros eventos, por ejemplo, centenas de deslizamientos que hemos mapeado acá en el Valle de Aburrá y todo cumple. Pero esto, para el ejemplo que quiero mostrarles, me sirve. ¿Cuál sería la forma práctica de utilizar esto? La forma práctica sería establecer una línea base. La línea base para los deslizamientos en las carreteras alrededor de Medellín sería esta línea roja que estoy pasando acá. Esta sería la línea base. ¿Qué es una línea base en este contexto en el cual yo estoy hablando? La línea base indica la frecuencia, la relación entre frecuencias y áreas de deslizamientos que podemos considerar inducidos por causas naturales. En otras palabras, la lluvia natural naturalmente induce deslizamientos en el territorio independientemente de que el hombre lo haya tocado o no. Esa sería la línea base. Pero ¿qué ocurre? Cuando hacemos el recorrido por las carreteras, observamos que a partir de un cierto punto, es decir, hay un cierto tamaño, a partir del cual, fíjense, de aquí a la izquierda, la tendencia sale por encima de la línea base. Esta tendencia que acabo de marcar, que era una línea azul, ahorita la estoy volviendo roja, esto es la tendencia real de estas carreteras. Y todo lo que hay aquí entre las dos no es otra cosa distinta a un aumento en la frecuencia de los deslizamientos inducidos precisamente porque la carretera llegó. Alguien podrá decir, estás diciendo que nuestra geotecnia de vías es mala y que está generando un número alto de deslizamientos. Sí, podría decirlo, pero no voy a entrar aquí en el mérito de discutir si nuestra geotecnia es mala o no. Simplemente les estoy diciendo que el inventario de deslizamientos muestra que hay una frecuencia aumentada. Para deslizamientos con áreas pequeñas, 28 metros cuadrados, áreas muy pequeñas, aquí tenemos 28 metros cuadrados, este análisis estadístico dice que 1 de cada 38 deslizamientos es natural. Es decir, iba a ocurrir independientemente de que el hombre hubiera llegado o no. Los demás, ¿no es cierto? Los otros 37 son inducidos por la presencia de la vía. Movámonos un poco hacia la derecha. Para deslizamientos de 77 metros cuadrados, de hasta 77 metros cuadrados, ¿sí? 1 de cada 15 es natural. Para deslizamientos de hasta 215 metros cuadrados, la mitad es natural, la otra mitad no, 1 de 2, ¿sí? Es natural. Y a partir de este punto, en donde ya no tengo una diferenciación entre las dos ramas de este nudo, en donde tengo 600 metros cuadrados, cosas muy grandes, ¿ya? Simplemente no podemos decir que no hay prueba estadística. No sabemos si estos deslizamientos son inducidos por la vía o simplemente son naturales y de todas formas iban a ocurrir. Es decir, no tengo prueba ni en una dirección ni en la otra. De cualquier manera, ya tenemos línea base. ¿Ya? Esta línea base se utilizó desde el punto de vista práctico por primera vez hace 1 año y medio cuando se hizo la actualización
de los estudios de amenaza por movimientos en masa para el Valle de Aburrá con el área metropolitana. Utilizamos ya una línea base para el área metropolitana, pero la podemos utilizar, como les estoy diciendo aquí, la podemos utilizar, y de hecho les voy a mostrar un ejemplo más adelante de cómo utilizarla para nuestros corredores viales. Muy bien, voy a poner aquí rápidamente entonces nuestra aproximación estratégica. Al principio del trabajo no nos enfocamos en diferenciarlo por una razón. El propio Malamud en su trabajo, en su artículo del 2004, pero posteriormente en otro que publicó creo que en 2007, se hizo la misma pregunta y él empezó a hacer estos mismos análisis con algo que él llamaba los inventarios históricos. Es decir, él agarraba deslizamientos que no sabía cuándo habían ocurrido, porque es muy fácil, entre comillas, esperar que pase una tormenta, ¿no es cierto? Comparar una fotografía antes y después, y uno ya dice, listo, ya sé cuáles son los deslizamientos que generó esta tormenta. Pero eso no dejó satisfecho a este señor y él empezó a trabajar con inventarios de deslizamientos históricos, simplemente ver deslizamientos, mapearlos, áreas, frecuencias, ¿no? Y descubrió que la ley se cumple también para los inventarios históricos. Entonces, cuando hicimos el trabajo en la carretera, simplemente mapeamos los deslizamientos, avanzamos en el trabajo estadístico. Voy a regresar aquí un poco. Voy a regresar. Avanzamos en el trabajo estadístico, ¿sí? Y encontramos esta diferenciación. Nosotros no sabemos, yo no te sé decir, en este estadístico aquí no te sé decir, tendría que entrar en la base de datos, si este punto, ¿no?, es un deslizamiento que ocurrió antes o después de que la carretera estuviera allí. Yo le estoy echando la culpa a la carretera porque, voy a dibujar aquí a la derecha, encontramos ese deslizamiento antes de un buffer de los 200 metros que analizamos, ¿ya? Mientras que cuando íbamos hacia 200 metros por fuera de la vía, simplemente por criterio cualitativo decíamos, hombre, después de 200 metros es muy difícil ya sostener la idea de que la vía tiene algo que ver. Entonces, esta primera aproximación fue meramente cualitativa. Todo lo que estaba dentro del buffer hacia la vía, le achacábamos alguna culpa a la carretera y generó este brazo rojo. Y lo que estaba por fuera de la vía, ¿sí?, fuera de los 200 metros, perdón, es al revés, lo que está por dentro del buffer, el brazo azul, la frecuencia aumentada, y los que están a más de 200 metros, el brazo rojo, en los cuales decimos no tiene nada que ver la vía. Eso fue lo que hicimos en ese momento. Muy bien, entonces aquí tengo pues esta aproximación estratégica ya un poquito más rellenada. Les había hablado hasta acá, ¿no es cierto? La idea es de reducir la exposición, de reducir el peligro, la amenaza, y aquí ya pusimos nombres. Básicamente lo que traje fue los nombres de esas acciones que enumeré en unas imágenes anteriores, ¿no es cierto? Alertas geográficas, educación, respuesta, trabajos de ingeniería, es decir, poner obstáculos, ¿ya? Mitigar la amenaza, remediarla mediante geotecnia, ¿ya?, o remover los elementos en riesgo. Esas serían las acciones, y las acciones específicas para cada una de estas pues estarían aquí. Pero estos son apenas nombres que se sugieren. Cada carretera es una carretera, cada región es una región. Estos nombres se pueden adaptar, es decir, las acciones específicas pueden cambiar. Esa sería, digamos que, la aproximación. ¿Por qué pongo la palabra policies aquí? Políticas. Hombre, esto no se puede hacer simplemente porque yo lo quiero hacer y ya. Esto necesita definitivamente establecer, hay un marco, se necesita un marco que yo llamo una política que, por ejemplo, una concesión la podría tener como parte de su funcionamiento. Es decir, nuestra política es generar una reducción de los riesgos por deslizamientos, y entonces las políticas van en esta dirección. Estas son las políticas como filosofía de trabajo para hacer algo que yo quiero. ¿Qué es lo que quiero hacer? Reducir el riesgo. ¿Cómo lo voy a hacer? Con esto, a través de estas acciones que tengo aquí abajo. Y luego
cuando la política ya está establecida y está aceptada y está aprobada y está negociada y todo, entonces vienen las acciones empiezan abajo. Es decir, si yo por política necesito, el camino me llevó a que, por ejemplo, tengo que hacer esto aquí, ¿qué quiere decir? Tengo que implementar un sistema de alerta para que me diga que cuando esté lloviendo, si debo cerrar la vía o debo hacer alguna cosa, pues esto es lo que tengo que hacer. ¿Ya? Estas son las acciones, vienen hacia arriba y en algún momento yo tengo que verificar si estoy cumpliendo el objetivo de reducir el riesgo o no. Y todo esto, por detrás de todo esto, la gran pregunta es, bueno, ¿y cuál es el tamaño del riesgo? Es decir, yo puedo medirlo, pero ¿cómo sé yo si el riesgo medido se puede aceptar o no? ¿O lo puedo simplemente tolerar? Es decir, ¿cómo hago yo para tomar esa decisión? ¿Cómo hago yo para evaluarlo? Y ese es uno de los puntos clave, de los más importantes. Es ¿quién va a evaluar estos riesgos? ¿Cómo los voy a evaluar? Tengo un modelo que me permite, estoy hablando aquí hipotéticamente, aunque de hecho ya lo tenemos. Tengo un modelo que es capaz de medir la probabilidad de ocurrencia de la amenaza, de un deslizamiento, en cualquier parte de la carretera, digamos. Tengo otro modelo que es capaz de medir la consecuencia de ese deslizamiento. Y esto ya se tiene, esto está construido ya, se puede adaptar a cualquier vía. Idealmente yo siempre quiero estar cerca del origen, es decir, yo quisiera que la probabilidad de que se materialice un evento sea baja o muy baja. Si se materializa, pues yo quisiera que las consecuencias fueran bajas o muy bajas, entonces este es el cielo, estamos aquí, siempre quiero estar cerca del origen. ¿Y dónde no quiero estar? No quiero estar aquí, lejos del origen. Lejos del origen las consecuencias son altas, la probabilidad de ocurrencia del evento es alta y entonces aquí es el infierno, yo no quiero estar aquí. En alguna parte hay un límite que separa las dos zonas. Ese límite hay que construirlo para el gerenciamiento de riesgo geotécnico en carreteras y para el gerenciamiento de muchos otros riesgos. Acá en Colombia esos límites no están establecidos, no hay una norma, no hay una regla que me diga cuáles son los límites. Algunos códigos tienen los límites, no están explícitos, están implícitos en el código. Entonces, cuando yo utilizo un código para diseñar un puente y hago caso del código y atiendo los factores de reducción que me indican, los factores de mayoramiento, en fin, cuando yo utilizo el código adecuadamente, por detrás, realmente lo que yo estoy haciendo es, estoy generando un diseño que está dentro de los límites de riesgo aceptable, aunque el diseñador no sepa cuál es ese riesgo. Ese es el trabajo precisamente de las comisiones que hacen estos códigos. Pero hay momentos y hay obras en las cuales no es posible hacerlo con código. Por ejemplo, esto, el gerenciamiento del riesgo asociado a los deslizamientos en las carreteras, no tenemos un código que lo diga. Alguien puede decir, no, si tus taludes de la vía todos tienen un factor de seguridad de 1,5, entonces vas a estar aquí. No necesariamente, no necesariamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no estoy teniendo en cuenta en esa forma de abordar el problema dos cosas. Uno, el factor de seguridad por sí solo no es una, y lo voy a decir claramente, no es la mejor forma de medir la confiabilidad de un talud. Y segundo, porque estoy dejando de lado las consecuencias. Muy bien. Entonces, el problema en términos generales es el siguiente. Tengo una ladera, tengo un detonante, puedo tener dos, es decir, el modelo que hemos construido ahora es capaz de considerar el detonante lluvia, pero también es capaz de considerar el detonante sismo. Por ahora vamos a pensar en un detonante cualquiera. La ladera tiene unas condiciones propias, geológicas, que le dan una cierta susceptibilidad. Se puede medir también, el modelo es capaz de hacerlo, ¿ya? Nivel freático, manto intemperizado, roca de una forma, roca de otra, es decir, estas condiciones me dan una medida de la susceptibilidad. Tengo el detonante, sismo o lluvia, y entonces el modelo me permite identificar varias cosas. Primero, ¿en dónde puede ocurrir el deslizamiento? Entonces,
he respondido la pregunta desde un punto de vista probabilístico, ¿ya? Espacial. El modelo es capaz de decirme cuándo, también, ¿ya? Entonces, las frecuencias están anualizadas, entonces tengo una respuesta en términos de probabilidad temporal. Y el modelo es capaz de decirme cuál es el tamaño probable, también, tanto en área como en volumen. Parece entonces que la probabilidad de falla, involucrando las tres grandes preguntas que siempre queremos responder, ya está. Claro que se puede perfeccionar y de hecho pues lo tenemos que hacer, pero esto digamos que está resuelto para fines prácticos. Ahora, el deslizamiento ocurre en este sitio, pero él se va a propagar hacia abajo y a veces va a alcanzar la vía, a veces no, ¿ya? En este ejemplo esquemático, alguien dirá, no, visualmente yo digo que sí lo alcanza. Sí, pero normalmente las geometrías no son tan simples como estas y no todos los deslizamientos que se materializan en la parte alta alcanzan la vía, ¿ya? Entonces hay una probabilidad de alcance, run out, que depende de varias cosas, de la geometría de la ladera, del volumen, del tipo de material, si tiene mucha agua, si no tiene, en fin. Y todo esto lo voy a volver a decir de una forma simple, digamos que ya está resuelto. Desde el punto de vista práctico está resuelto, aunque desde el punto de vista académico todavía tengamos que investigar muchas cosas. Una vez el deslizamiento alcance la vía, pues tiene varias posibilidades. Una, que ocupe una parte de la vía o que la ocupe toda. ¿Ah? Y dentro de este rango, aquí esquemático, pues infinitas posibilidades. Entonces hay una probabilidad de que genere efectivamente un impacto en la vía. En principio, digamos que importa, claro, si el deslizamiento cae, pues obstaculiza la vía, hay que limpiarla, pero detrás de lo que nosotros vamos es si en el momento en el que caiga el deslizamiento está pasando un carro o dos carros o tres carros, y entonces por eso lo llamamos aquí, la probabilidad de impacto es la probabilidad de que alcance la vía, pero que esté ocurriendo en ese momento el paso de al menos un vehículo, y entonces tenemos esta probabilidad. También se puede calcular, ya está incorporada dentro del modelo, se puede resolver. Y luego, yo lo que quiero saber es si ocurre el impacto, ¿qué pasa con las personas que están dentro del vehículo? ¿Ya? Si esas personas van a simplemente a quedar heridas o van a fallecer. Entonces necesito medir la vulnerabilidad de esas personas dentro del vehículo, que es función de la intensidad. Hay que medir la intensidad del deslizamiento. Hay varias formas de hacerlo. Encontramos que hay una forma muy buena porque tenemos estudios, nosotros no, digamos que encontramos publicados en la literatura estudios asociados al volumen de la masa que llega en un momento dado a la vía, a impactar un vehículo, a enterrarlo, y también de la resistencia física del propio vehículo. Esto también está resuelto. Digamos que ya hay un modelo que nos permite aproximar esto. En resumidas cuentas, y para no cansarlos con todas estas ecuaciones que tengo aquí, porque uno tiene que pasar a multiplicar todas estas probabilidades para encontrar una probabilidad única que me permita valorar efectivamente la amenaza. Y luego pues tendría que saber cuántas personas ocupan en promedio un vehículo que esté pasando por aquí, en fin. Digamos que para no enloquecerlos con estos números, digamos que en este ejemplo hipotético, todas las probabilidades asociadas a la amenaza me dan este valor, 6 por 10 a la menos 3, ¿sí? Y que la vulnerabilidad del vehículo considerando ya un cierto número de personas que puedan estar dentro del vehículo en un momento dado, en este caso 4, me da una medida de la consecuencia que en este caso es 1.2. Ya tengo las dos variables que necesito para entrar en aquel gráfico famoso que les mostré, en el cual el eje horizontal es una medida de las consecuencias y el eje vertical es una medida de la frecuencia en términos probabilísticos. Estos dos valores entran aquí y van a adoptar una posición dentro de este gráfico. Si esa posición dentro del gráfico, regreso, está abajo o arriba de algún límite establecido por mí, entonces yo puedo decir si lo acepto o no lo acepto. Si lo acepto, quiere decir que no tengo que hacer nada. Si no lo acepto, quiere decir que tengo que hacer algo. En una primera aproximación cualitativa, que ya no estamos utilizando más, podemos echar mano de algunas tablas, como las que propone
la Sociedad de Geomecánica de Australia. En esas tablas, que son muy útiles, ellos relacionan las probabilidades en términos numéricos con los descriptores. Cuando alguien dice, hombre, desde el punto de vista probabilístico, eso es posible. Entonces los australianos dicen, cuando usted diga posible, es porque el evento podría ocurrir bajo condiciones adversas, y eso quiere decir que el numerito asociado a esa probabilidad es del orden de 10 a la menos 3, que es más o menos el caso que tenemos aquí. Y también tiene unas tablas para aproximar la consecuencia, ¿sí? Entonces uno tiene que leer esto aquí, leer lo que significa cada uno de estos descriptores. Ya, solo para fines de este ejemplo, yo dije que la consecuencia era menor, a pesar de que suene cruel, consecuencia 1.2 fatalidades, pero yo debo decir que es menor, ¿ya? Entonces tendría consecuencia tipo 4. Y los mismos códigos australianos, no son los únicos, pero los que utilicé para este ejemplo, me indican cómo debo cruzarlos, ¿no es cierto? Consecuencia menor con probabilidad del evento posible, me da un riesgo entre bajo y medio. ¿Y qué es un riesgo bajo a medio? Bueno, vamos a ver, adopto el medio, ¿ya? Es un riesgo tolerable, que puede requerir alguna investigación o planificación para generar unas opciones de tratamiento. ¿Ya? Se podría tolerar. Se sugiere hacer algo para tratarlo, pero eventualmente se podría tolerar ese riesgo. Entonces, toda esta tragedia que pinté aquí con números, 1.2 fatalidades, con esta probabilidad de ocurrencia de 6 por 10 a la menos 3, pues al final se volvió en algo que, pues, si yo soy un gerente de esta carretera, digamos, más tranquilo, digo, no hago nada, no necesito hacer nada ante esta situación. Muy bien. Voy a pasar rápidamente por acá porque quiero ir al ejemplo, ¿ya? Aquí lo único que hice fue colocar ese número asociado al ejemplo anterior dentro de un gráfico FN que en algún momento se propuso para ser utilizado en la ciudad de Medellín en sistemas de gerenciamiento de riesgo geotécnico en laderas. Esto ya no prosperó. Quiero pasar al ejemplo de zonificación vial, utilizando el modelo que tenemos en Integral de gerenciamiento de riesgos, el modelo del que les estoy hablando. Entonces, básicamente, el modelo tiene, desde el punto de vista de la amenaza, tiene 4 módulos, ¿sí? Un módulo que evalúa la probabilidad de ocurrencia del evento en cualquier sitio del corredor, es decir, hace la zonificación geotécnica del corredor. Esto está sistematizado. No tengo que ir a rodar un programa en cada una de las secciones. ¿Ya? El programa captura la información geomorfológica, captura la información de la geometría de la vía, captura la información geológica, los parámetros geotécnicos básicos, algunas variables de clima, porque tiene en cuenta el clima o el sismo, lo que yo quiera, y entonces me entrega cosas como estas que ustedes están viendo aquí. ¿Ya? Un mapa térmico indicando cuáles zonas tienen mayor probabilidad de ocurrencia, cuáles menor probabilidad de ocurrencia. El segundo módulo da cuenta de la probabilidad de tamaño, es decir, en cualquier sitio a lo largo del corredor en donde yo quiera apuntar, o en todo el corredor si quiero, puedo calcular cuál es la probabilidad de que el deslizamiento tenga 30, 80, 90 metros cuadrados o el volumen asociado a esa área. La probabilidad que el deslizamiento ocurrido dentro del buffer analizado llegue hasta la vía o no. ¿Ya? Ese es el tercer módulo. Y el cuarto módulo es el que vincula las variables de tránsito, cuántos vehículos están transitando, ¿ya? Una variable básica del tránsito, a la probabilidad anterior, la probabilidad de propagación, y me dice cuál es la probabilidad de que un vehículo sea efectivamente impactado por un deslizamiento en un momento dado. Entonces, el módulo de amenaza tiene estos 3 módulos. El primero, del que les hablé pues anteriormente, es el P1, pues las versiones iniciales del modelo, todavía lo usamos así, eran Abacus. Esto fue inspirado, como les dije, en unos trabajos de investigación de hace 5 o 6 años en la Universidad de Brasilia, adaptando unas metodologías antiguas francesas, y entonces tenemos pues posibilidad de saber cuál es el nivel de susceptibilidad
en cualquier lugar del corredor, ¿sí? Y cuál es la probabilidad de ocurrencia temporal asociada, ¿ya? 50% de probabilidad anual, 25%, 5% o menos de 5%. Bueno, el módulo de probabilidad de tamaño es capaz de decirme a mí, en estos rangos iniciales de clasificación, se pueden cambiar los rangos, ¿ya? Estos fueron hechos para el ejemplo específico, pero se pueden cambiar. Entonces, me interesa saber si el deslizamiento tiene menos de 100 metros cuadrados, que equivaldrían estadísticamente hablando a un deslizamiento de menos de 80 metros cúbicos. Él me dice cuál es la probabilidad en cada uno de los puntos, ¿no?, del corredor vial. La probabilidad de propagación, hay dos formas de hacerlo, ¿ya? Realmente hay tres formas. La forma rápida de hacerlo, la forma expedita, utilizamos la metodología propuesta por la propia Sociedad Geotécnica Geomecánica Australiana, que es geométrica, es decir, básicamente lo que uno necesita saber es cuál es el ángulo de propagación, ellos lo llaman el ángulo de fricción equivalente, a partir de la horizontal y del punto de desgarre. Entonces hay un ángulo que me va a decir hasta dónde puede llegar un deslizamiento, hasta dónde es la sombra de ese deslizamiento, y la propia AGS ya lo tiene, digámoslo, calibrado para diferentes probabilidades, 10%, 50%, 90%, dependiendo también del volumen que yo espere que se va a desprender de acá de este sitio. Este módulo, esto es muy fácil de espacializar, ya está espacializado, pero existen otras dos formas de hacerlo, que no les voy a presentar acá. Más adelante, si nos da tiempo, les hablo un poco de ello. Y una es a través de un modelo llamado el modelo T, que es un modelo de vulnerabilidad de estructuras impactadas por deslizamientos, pero tiene una variante que le permite a uno saber cuál es la sombra probable de ocupación del flujo. Y otro modelo que es un modelito numérico, muy rápido, muy eficiente, que no hemos podido espacializar todavía, pero que se podría utilizar en sitios puntuales, sitios específicos, que es un modelo basado en un algoritmo llamado autómatos celulares, ¿ya? Entonces tenemos tres formas de ver la propagación. Repito, vuelvo atrás, disculpen, la que en este momento está espacializada y funciona muy bien es esta, la de sombras a partir del ángulo de fricción equivalente con esta metodología de la AGS. Bueno, la probabilidad vehicular, pues esto no tiene de chiste, simplemente nuevamente nos pegamos de la AGS, tienen allí pues una ecuación que indica cuál es la probabilidad de que al menos un carro esté ocupando en un momento dado una porción de la vía, ¿sí? Cruzamos esta probabilidad con la probabilidad de que el deslizamiento toque la vía anterior, y ahí ya tenemos la probabilidad llamada la probabilidad de impacto o de tránsito. Bueno. El ejemplo entonces fue, bueno, hemos hecho varios ejemplos, varios sitios de calibración y de cálculo, hemos hecho varias cosas, inclusive para algunas aplicaciones ya prácticas, digamos, de consultoría, lo hemos ofrecido, ha funcionado muy bien, pero este es un ejemplo académico, digámoslo así, una pequeña porción de un corredor vial. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el corredor, un levantamiento pues geomorfológico básico, pues, que esto no se puede despreciar, los sitios en donde ya hay cicatrices, esto no se puede despreciar. Aquí aprovecho y hago un paréntesis. Por ejemplo, este sitio, este punto de aquí, ya, este punto quedó por fuera del buffer de análisis del módulo de amenaza. Ya, este punto de aquí estaría por fuera de este buffer negro. Ya, estas líneas negras es el buffer de análisis. Entonces, ¿qué puede hacer uno aquí? Si el geólogo te dice que este es un punto de donde puede ocurrir un deslizamiento que puede propagarse por esta vaguada y puede ocupar parte de la vía, aquí podemos utilizar esa metodología de autómatos celulares y funciona muy bien. Entonces, no tengo mucho interés en espacializarla porque no vale la pena ese esfuerzo computacional. Prefiero que los geólogos sigan trabajando, haciendo lo que saben hacer y me digan, aquí hay un sitio que quedó por fuera de tu buffer, modélalo. Y entonces lo modelamos y miramos si da probabilidad de propagación hasta la vía o no. Entonces ese módulo está ahí, pero lo vamos a utilizar de forma discreta. Tenemos acá la geología, la forma como queda la zonificación del corredor, ¿ya? El mapa de temperaturas, los números, como les dije, son indicadores de susceptibilidad. Entre más alto, menos susceptible, entre más bajo, pues peor. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más probabilidad de ocurrencia de deslizamientos aquí en estas
laderas de este sector y de este sector, y menos probabilidad en estas laderas de estas zonas verdes. ¿Ok? Y una salida gráfica que me indica las sombras. Estas líneas aquí tal vez no quedaron muy bien, no, sí quedaron. La línea morada, la línea amarilla, la línea azul, son las líneas que indican hasta dónde podrían, y todo esto es probabilístico, llegar los deslizamientos que eventualmente ocurran en las fuentes localizadas, por ejemplo, en esta zona, en la zona derecha de la imagen. Bueno, el paso siguiente dentro de los módulos de análisis es evaluar el riesgo. Esa evaluación del riesgo pasa entonces primero por el análisis de la vulnerabilidad. Entonces hay un módulo que se encarga únicamente de hacer esto. Se apoya en las herramientas, en los resultados de los módulos anteriores. Básicamente lo que yo necesito saber es si el deslizamiento puede ocupar un carril, 2 carriles, 3 carriles o los 4 carriles. ¿Sí? Si no tengo una vía sino de 2 carriles, no importa. Entonces el módulo lo va a entender y va a trabajar con de 1 y de 2. Si tengo una vía de 4 carriles, pues incorpora de 3 y de 4. Estos son números ya del ejemplo. La salida para cualquier sitio de la vía es algo como esto, ¿no es cierto? Cantidad de personas en vehículos por carril en cada sección, considerando unos datos básicos de tránsito. 3 personas por vehículo, 4 vehículos por carril, longitud de sección de 40 metros. Todas estas variables se pueden cambiar para generar automáticamente nuevos datos, y entonces el modelo me dice, en D1, en cualquier momento tengo 0.3 personas, en D2, 0.6, en D3, 0.9 y en D4, 1.2. Depende de las variables de tránsito, se actualiza rápidamente. Como tengo entonces una medida de la cantidad de personas que podrían estar dentro de los vehículos en cualquier momento, en cualquier sección, entonces tengo varias opciones. Una opción es echar mano de las propuestas ya existentes, como esta, nuevamente del AGS, que dice, si un vehículo, ¿sí?, es enterrado por la masa deslizante, la vulnerabilidad de las personas dentro del vehículo es de 0.9 a 1, es decir, la muerte es prácticamente segura. Pero si el vehículo es apenas impactado, la vulnerabilidad es de 0 a 0.3. Hay una alta probabilidad de sobrevivencia. Bueno, nosotros fuimos un poco más allá. Esto está muy burdo, es decir, fíjense, yo paso de 0.3 a 0.9, es decir, paso de estar vivo a estar muerto de una forma pragmática, es claro, ¿no es cierto? Yo solamente tengo 2 estados posibles, o estoy vivo o estoy muerto, pero desde el punto de vista estadístico hay una cantidad de estados intermedios, llamémoslo así, infinitos, que me dan vulnerabilidades desde el 0 hasta el 1, ¿sí? Y esto es mucho más interesante. Esto es práctico, pero esto es también práctico, es decir, puedo hacer esto. Puedo buscar una relación continua, desde 0 hasta el 1. Lo conseguimos parcialmente, ya tenemos un resultado que desde el punto de vista práctico funciona muy bien, nos deja satisfechos, que para el caso de este ejemplo particular nos entrega esta información. Nos dice, si el deslizamiento tiene menos de 80 metros cúbicos, el valor es 0.3. Si está entre 80 metros cúbicos y 750 es 0.65, y más arriba de 750 definitivamente es 1. Alguien podrá decir, hombre, pues tampoco hiciste mucho más de lo que los australianos están proponiendo. No hay ningún problema. En el modelo puedo volver fácilmente acá, es decir, puedo hacer cualquier discretización que yo quiera, ¿ya? Pero repito, el ideal que tengo, o la idea que tenemos es generar una ecuación continua de vulnerabilidad, ¿sí?, desde el 0 hasta el 1, ¿sí?, algo que vaya hasta aquí, que vaya de una forma suave, continua, que ya lo hicimos para viviendas. Cuando una vivienda es impactada por un deslizamiento, ya lo tenemos, pero lo queremos construir para vehículos. Por ahora vamos a utilizar una descripción discreta. Los resultados se presentan en una gráfica como esta. Es una gráfica FN común y corriente, ¿ya? El eje horizontal, el eje vertical representa la frecuencia,
Es una medida de la amenaza, el eje horizontal representa las consecuencias, una medida de las fatalidades. Los límites fueron construidos solo para efectos de este ejemplo. Deben ser construidos junto con el usuario, con el propietario, con el administrador de la vía. ¿Por qué? Porque el gerenciamiento del riesgo es una actividad en la cual todos deben participar. Inclusive hay riesgos residuales que deben ser transferidos. Bueno, entonces se construyeron estos límites. Estos límites generan diferentes zonas, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Esta zona toda se considera, digámoslo así, aceptable, pero entendiendo que en esta zonita aquí, este colchón, sería más una zona tolerable, ¿sí? Se puede vivir con ello, pero es mejor mejorarlo. Definitivamente no hay nada que hacer, esto es aceptable, no tengo que hacer absolutamente ninguna acción de gerenciamiento, solamente controlarlo, ¿ya? Y en la zona azul de la parte de arriba, no aceptable. Aquí definitivamente hay que hacer algo. Yo no puedo tener, si tengo una sección, una porción de mi vía en este sitio, no me puedo quedar allí. En el caso del ejemplo, tenemos varios no aceptables, realmente tenemos muchos. ¿Por qué? Pues porque construimos los criterios de aceptación y de tolerancia con cierto rigor. ¿Ya? Nuevamente, repito, ¿ya? Dependiendo de del perfil de riesgo que tenga la vía, que tenga el dueño de la vía, si es privado tendrá un perfil de riesgo, si es público tendrá otro perfil de riesgo. Dependiendo de los perfiles de riesgo, estos límites se podrían pasar a otro lugar. Lo importante es tenerlos, poner aquí los puntos que corresponden a las secciones de las vías, ¿ya? Y saber cuáles son las acciones que tengo que adoptar en cada uno de estos lugares. Entonces yo no voy a hacer la misma acción si estoy en la zona 3 o si estoy en la zona 4, ¿sí? O si estoy aquí en la zona 6. Las acciones van cambiando. Las acciones aparecen aquí, ¿sí? Hay acciones del grupo A, reducir el riesgo mediante reducir la exposición, reducir la amenaza o transferencia del riesgo. Entonces yo podría caminar por aquí A, B, y dentro de B yo podría adoptar acciones de ingeniería, por ejemplo. Entonces tendría una acción de código AB1. Todas las acciones necesarias, dependiendo de la zona en la que me encuentre, ya están tabuladas. ¿Ya? Están tabuladas. Si estoy en la zona 1, B. Si estoy en la zona 5, B también. Pero si estoy en la zona 3, tengo varias opciones. Puedo tomar acciones en B o aquí, en A. Y esto está jerarquizado, es decir, esto es lo primero y esto sería lo segundo. Aquí, A3. Volvamos un paso atrás. ¿Sí? A3. Respuesta. Acciones de respuesta. ¿Qué son acciones de respuesta? Básicamente son sistemas de alerta. Es decir, una zona en la cual me sugieran una acción de tipo A3 de respuesta, yo debo pensar en un sistema de alerta. Puede ser un sistema de alerta muy básico, una estación que mida la precipitación, establecer rápidamente una correlación entre intensidad de la lluvia y probabilidad de ocurrencia y adoptar medidas en consecuencia de eso. Es decir, si está lloviendo mucho, entonces mejor paro el tránsito durante el tiempo en el que la lluvia dure más o en fin, acciones de respuesta son ese tipo de acción. Al final de cuentas, dentro de todo este esquema, que es el esquema que todo el mundo conoce de gerenciamiento de riesgo, para el efecto de los corredores viales sabemos hacer prácticamente todo. Sabemos identificar el riesgo, sabemos hacer este análisis, sabemos hacerlo de dos formas, hacemos de una forma frecuentista también, sabemos calcular el riesgo, podemos crear límites dentro de un gráfico FN que nos permitan evaluarlo. Esto se puede construir, por eso no está chequeado, simplemente está en alerta, porque esto se puede construir y se debe construir junto con el dueño, digamos, del proyecto. Y una vez construido esto, todo esto lo sabemos hacer. Definir las opciones de tratamiento, los planes de acción, cómo implementarlos, cómo monitorearlos y cómo regresar aquí para verificar si efectivamente hubo una reducción del riesgo o no.
Finalmente, ya como conclusión, las conclusiones que a mí me gustan a mí casi siempre en este tipo de charlas las repito porque son universales y hasta que las cosas no cambien creo que las voy a seguir repitiendo. Nuestro conocimiento sobre los geomateriales y su comportamiento es muy limitado. Por lo tanto, nuestras evaluaciones de riesgo no son exactas, no van a ser exactas nunca. Siempre vamos a ser muy criticados. Cuando entramos en este campo de analizar riesgos, evaluar riesgos geotécnicos, los colegas académicos, y eso está bien, son especialmente duros y especialmente críticos con todo el mundo. A nadie le gusta absolutamente nada de lo que el otro está haciendo. ¿Ya? Es un mundo bastante feroz, pero aún así nosotros tenemos que continuar haciendo esfuerzos en la dirección de entender esto. Es la forma correcta, pienso yo, de llevar a cabo nuestra profesión y atender los desafíos de la profesión. Entonces no nos podemos desanimar por eso. ¿Ya? Las críticas van a llegar, van a seguir llegando, pues hay que escucharlas, aprenderlas, aprender de ellas, pero no nos podemos deprimir por eso. Y copio aquí siempre una frase que la escuché por primera vez en una conferencia del profesor Farrokh Nadim del Instituto Geotécnico de Noruega, pero luego descubrí que es mucho más antigua, de un autor norteamericano, estadounidense, alguien que escribía sobre estadística y decía que es mejor estar probablemente correcto que exactamente equivocado. La mejor forma realmente de abordar estos problemas es tratando de incorporar siempre las herramientas de la estadística y específicamente dentro de la estadística la parte de probabilidad. Ese abordaje cuantitativo definitivamente es el salto al cual tenemos que llegar. No nos podemos quedar en lo cualitativo, aunque en muchos aspectos ni a lo cualitativo hemos llegado. Muy bien, eso es todo. Muchísimas gracias. Muy amables por su paciencia, por su presencia hasta aquí. Vanessa, creo que podemos abrir ya para preguntas. Bueno, profesor Hernán, muchísimas gracias de antemano por compartirnos este tema que vienes trabajando desde hace algunos años en ingeniería en consultores en Integral. Sé que tenemos dentro del público una audiencia bastante heterogénea, te comento. Podemos tener ingenieros, académicos, algunos estudiantes, algunos secretarios de planeación de los diferentes municipios. Entonces es posible que en ese mismo orden de magnitud podamos tener preguntas muy distintas. Sin embargo, creo que la presentación dio para combinar y entender muy bien esa, digamos que esa situación entre el riesgo a nivel de geotecnia y cómo lo combinaste en la parte de la infraestructura vial. Entonces, visto lo visto, vamos a abrir entonces el espacio para preguntas, si es que alguno de nuestros asistentes tiene inquietudes. Adelante, Juan David, que se había quedado de la anterior sesión. Me surgió una duda y es con respecto al mecanismo de falla o la idea cómo se fallaron los taludes, porque me dio la impresión de que la falla ocurría, digamos, en la ladera inmediatamente superior al talud y que de alguna forma escurría hacia la vía. Pero ¿qué pasa cuando la falla es, o por ejemplo, una falla en el banco de la vía o una falla en el talud propio de la vía, que realmente falle como ese mecanismo como más crítico? Sí, Juan, sí, tienes razón. Mira, el modelo, voy a dejar aquí una sección, espero que todavía estén viendo la pantalla. Antiguamente se construían vías que tenían corte y lleno. Actualmente eso ya no se hace, todas las vías están en corte y uno tiene que hacer lo que tenga que hacer aquí en el talud de corte para estabilizarlo, ¿sí? El modelo, el primer módulo que les mostré, que es el módulo que hace la evaluación de la amenaza, realmente tiene en cuenta ambas laderas, es decir, a partir del eje, el modelo HSQI mira hacia arriba y mira también hacia abajo. Al final, él va a escoger solo una. ¿Cuál? La más crítica. Pero uno puede mover un switch dentro del modelo y decirle que siempre mire ambas. Por ahora no lo hemos hecho así, hasta ahora lo único que hacemos es que analice las dos, siempre analiza hacia arriba y hacia abajo, como bien lo anotaste,
pero le decimos quédese únicamente con la que menor indicador de seguridad tenés, o sea, el indicador este HSQI, que es el indicador de susceptibilidad. Entonces descarta una y deja la otra. Vale, yo tengo una pregunta. Adelante, Carlos. Profe, que ahorita usted está hablando de los estudios de impacto por el cambio climático. Sí. ¿Actualmente se está adelantando algún tipo de estudio de esos impactos en la red de infraestructura vial, o estamos solamente como empezando a mencionarlo? No, Carlos, me corchás en el lenguaje coloquial colombiano, me corchás. He estado realmente un poco, digamos, aparte ya de mis colegas académicos. Eso ha sido muy académico. Hasta hace 3 años que estaba en el mundo académico, yo notaba movimiento y mucha actividad en ese sentido. Por eso te voy a responder de forma, digamos, intuitiva. Creo que deben estarlo haciendo porque lo venían haciendo de una manera intensa. Y esos académicos, esas gente de esas universidades sobre esto particularmente son muy inquietos. No los conozco, no te puedo decir, sí, ve, fulano de tal lo está haciendo, en fin, pero yo supongo que sí está ocurriendo. Y eso, siquiera esa pregunta la hiciste, me genera a mí una reflexión y es, los vamos a necesitar, es decir, nosotros mismos los vamos a necesitar aquí. En el ejemplo que yo les coloqué, fíjate que todo aquí arranca de acá, de la nube, como lo llamo yo coloquialmente. Yo espero que lo estén haciendo porque si no tenemos una nube, no, lo que sigue ya no funciona. Gracias. Gracias, Carlos. Adelante, Franco, ingeniero Franco. Ingeniero, una consulta. Es que, digamos que dentro de todo lo que es muy interesante su charla, vale la pena destacarlo. Yo veo que hablamos de muchas correlaciones, aproximaciones. ¿Cuánto de eso, digamos, de todos los modelos desarrollados y toda esa clase de cosas, se ajustan a lo de nosotros? Pues porque pues sin entrar en ese tipo de, porque uno debería decir que yo cojo los modelos y los llevo a mi país o a mi región y los ajusto para volverlos propios, ¿no es cierto? Pero yo sí veo como hay, digamos que hay como usted dice, mire que lo advertía, hay varios estudios, nosotros no lo hemos hecho, entonces, ¿cuán cerca, cuán lejos estamos de esa realidad? Esa sería la pregunta. Pues porque si uno mira, y es cierto, digamos, todo el tema de las probabilidades que se pueden ocurrir por esos temas, pero nosotros, con respecto a eso, ¿qué estamos haciendo? Ya entiendo yo que usted está por fuera pues, de la parte de la educativa, investigativa y toda esa clase de cosas, pero ¿cuán cercano estamos de esa realidad con respecto a los modelos que otros han venido haciendo y que entiendo yo lo hacen para ellos, no para el resto del mundo? Franco, muy buena tu pregunta. Mira, en este campo específicamente de los deslizamientos hay un cierto nivel de especificidad, como bien lo dijiste, es decir, hay cosas que solo sirven en el lugar específico donde se están desarrollando, ¿sí? Pero hay cosas, y creo que son la mayoría, que sirven de manera, lo voy a decir así, universal, que sirven de manera universal. Hemos sido muy cuidadosos en tratar de utilizar las herramientas que consideramos que se pueden traer por ser universales. Entonces, cuando hablamos de propagación, hablamos de un método. Por ejemplo, vamos a utilizar el método de los autómatos celulares. Es universal como método. Cuando yo coloco dentro de cuando alimento el modelo con las variables, pues lo hago con las variables de mi problema y entonces el método es universal, pero los resultados se adaptan al sitio que estoy trabajando. En eso hemos sido muy cuidadosos, por lo tanto, yo te puedo responder con toda tranquilidad. El modelo que hay en este momento, los módulos con los que hemos estado trabajando, son perfectamente aplicables a nuestra realidad, a Andes colombianos, ¿ya? Y podríamos adaptarlos a la zona montañosa de Costa Rica o podríamos llevarlos sin ningún problema a la zona montañosa del estado de Minas Gerais en Brasil. Entonces, es muy pertinente tu pregunta y es muy válida y me dio la oportunidad de decirte que
hemos hecho, digamos, cuidadosamente esas adaptaciones. Juan David, ¿tienes otra inquietud? Adelante. Está claro que el modelo está muy enfocado a identificar el riesgo, a identificar pues como las causas y a tratar como la problemática desde el punto de vista de lo que podemos conocer desde la geotecnia y desde el entorno que estamos trabajando. Sí. Pero me surge la duda es cómo podemos tratarlo, evitar la vulnerabilidad del usuario, o sea, quitarle, digamos, quitarle ese factor de que el usuario del carro sea menos vulnerable a sufrir algún accidente o a sufrir algún daño si ocurre un evento. Ok. Bueno, mira, dentro de las acciones no estuvo lleno de detalles la presentación. Dentro de las acciones que nosotros tenemos aquí, dentro de estas acciones, hay algunas que van enfocadas a eso. Aquí en este gráfico no se ve bien, pero voy a traer un ejemplo directamente aquí. Voy a darte una explicación aquí. Mira, la zona amarilla es una zona, toda esta zona amarilla es una zona que yo diría es tolerable. Es decir, yo debería hacer algo para disminuir el riesgo, aunque si ves todos los puntos que tengo aquí en la zona roja, antes de prestar atención a cualquiera de estos puntos en la zona amarilla, yo debería trabajar sobre la zona roja, pero para no irme por las ramas con la respuesta, vamos a suponer que yo tengo 2 puntos dentro de la zona amarilla, este, ¿sí? Y este, aquí en el límite. Desde el punto de vista de este gráfico, que es el que me dice, que me evalúa el riesgo, los 2 puntos tendrían la misma calificación. Pero hay uno, este de la derecha, en el que claramente las consecuencias en términos de número de fatalidades es mayor. Esto es estadístico. Y si esta amenaza se materializa, fíjate que la probabilidad de materializarse es básicamente la misma, están sobre la misma horizontal, pero si se materializa para este punto aquí de la derecha, yo tengo un número de fatalidades mayor, mientras que si se materializa para este punto, pues yo tengo un número de fatalidades menor. Por lo tanto, yo tendría que ver dentro de las acciones del grupo 4, seguramente hay alguna acción que primero está enfocada a que el número de fatalidades se reduzca, es decir, este punto, inicialmente yo tengo que tratar de llevarlo hacia la izquierda. ¿Cómo se hace eso? Hay varias formas. Uno, no sé si sea el caso específico de 4, yo no memoricé ya todas las acciones, pero por ejemplo, si yo implemento ya un sistema de alerta temprana, me gustan los sistemas de alerta, mido la lluvia, establezco correlaciones entre la lluvia y el deslizamiento, eso es geotecnia pura, yo puedo rápidamente, cuando te digo rápidamente es en semanas, máximo en un mes o 2 meses, tener un sistema que me va a decir, para este sitio que está localizado en el corredor, tiene una localización específica en el corredor, cuando empiece a llover, yo tengo que detener el tránsito, y ya con eso estoy protegiendo al usuario. ¿Ya? Esa es una forma. Alguien podrá decir, no, yo no voy a poner un sistema de alerta. ¿Ya? Yo soy más radical. Simplemente para esa sección de la vía, yo voy a poner unas medidas que hagan que la cantidad de carros que pasan por unidad de tiempo sea mucho menor. Sacrifico peaje, probablemente sí, pero lo voy a hacer de esa manera. Entonces, detrás de este gráfico, hay una serie de acciones y algunas de ellas van en esa dirección en la que tú apuntas. Eso ya está considerado. Adelante, Carlos Subieta. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo tengo 2 preguntas sobre su exposición que me pareció muy, muy interesante por un cambio de concepto de diseños, pero muy interesante. Una es, ¿esta nueva metodología usted cree que va a generar en un cambio de procedimientos de diseño de taludes? Toda vez, como usted lo indicó, normalmente los códigos asocian estas probabilidades a efectos de falla y con esta metodología da un poco más de espectro, incluyendo los posibles fatalidades que ocurren por estas situaciones. Y la segunda pregunta que le tenía es, ¿esta metodología aplica al cambio climático o en general a todos los efectos que uno pueda tener en la geotecnia?
sismos, en algunos casos erosiones, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, ingeniero. Voy a responder primero la segunda. El método actualmente, los módulos actualmente solo consideran dos detonantes, la lluvia y el sismo. Como bien lo dijeron anteriormente, si nosotros estamos, digo si nosotros, pues si nuestro medio académico nacional o mundial está estudiando los efectos de cambio climático y llegamos a generar unos resultados buenos, uno podría incorporar dentro del módulo apropiadamente el efecto de la precipitación, es decir, el módulo reconoce como una entrada la intensidad de la lluvia y la duración. Entonces, por detrás de esto, ya ese trigger, ese detonante de lluvia está. Y el de sismo, de una forma muy simple, lo hicimos básicamente con un análisis pseudoestático, no es nada muy sofisticado. Entonces, tenemos solamente esos dos. Efectos más complejos, por ejemplo, la erosión que usted lo mencionó, no están considerados aquí. Y cosas muy, muy peligrosas, pero muy puntuales, por ejemplo, no sé, cosas específicas, algún punto en donde yo tenga caída de rocas, avalanchas de rocas, tampoco lo consigue ver el modelo. Entonces es un modelo de deslizamientos detonados por lluvias o por deslizamientos. ¿Ok? Bueno, la primera pregunta que usted me hizo es si habrá un cambio. Yo creo que no necesitamos cambiar la metodología de análisis de nuestros taludes. Básicamente lo que nosotros estamos ofreciendo aquí es un sistema que le va a permitir al dueño de la vía, esto no es un sistema enfocado en el usuario directamente, es un sistema enfocado en el gerente de la vía, el propietario, en el cual, aquí estoy utilizando solamente el resultado de un módulo, pero la salida del riesgo es muy parecida a esta, en términos de colores, en el cual usted va a poder tener un mapa térmico del riesgo geotécnico en cualquier sitio de la vía si usted entra con las variables apropiadas de tránsito. Obviamente, pues, considerando que todo lo de geotecnia se hizo bien. Y esto porque está pensado en el dueño de la vía, porque si el dueño de la vía logra distribuir apropiadamente sus recursos de mantenimiento, al final el usuario se ve beneficiado. Yo en este momento, si este fuera mi mapa de riesgo, yo tendría dos zonas donde claramente yo tendría que enfocar mis esfuerzos económicos y técnicos para bajar el riesgo. Entonces distribuyo mejor, genero un programa de mantenimiento mucho mejor y al final de eso, ¿qué es lo que garantizo? Funcionalidad. Y entonces al garantizar funcionalidad todos ganamos. El concesionario gana dinero, no va a perder dinero cuando la vía quede cerrada porque va a disminuir la cantidad de cierres producidos por accidentes geotécnicos y va a tener una reducción en el mediano y largo plazo de fatalidades, que las fatalidades generan un impacto terrible, inclusive de imagen. En este momento nosotros en Colombia estamos empezando a estrenar carreteras, o sea, en la próxima década, en las próximas 2 décadas, nosotros vamos a tener una cantidad de usuarios transitando por autopistas de montaña y la sociedad es cada vez más exigente con los servicios que se les ofrecen. Entonces, el sueño es que nuestras carreteras sean tan seguras como montar en avión. Eso es lo que ofrecemos. Detrás de esto habrá una sofisticación en la geotecnia, obviamente, pero el objetivo no es decirle a la gente, cambie la forma de diseñar. Es decirle al gerente de la vía, al dueño de la vía, es cambie la forma de invertir el dinero que usted invierte, ¿ya? Y deje de perder dinero pagando de pronto seguros muy caros. Esto tiene un impacto en la aseguradora, tus seguros van a ser más baratos porque tu vía tiene un sistema de gerenciamiento de riesgo. En fin, yo lo veo pues en esa dirección. No sé si respondí tu pregunta. Digamos que parcialmente, porque digamos que digamos que desde el punto de vista concesionario, que es lo que me toca ver a mí, digamos que la forma más económica de hacer un trabajo en las concesiones siempre es hacerlo la primera vez bien hecho. Sí. Y digamos que si uno le dicen en la mitad del camino toca rehacer algún talud para bajar esos puntos rojos a verdes, sí, eso es un costo que normalmente uno no tiene. Así es. Entonces, para uno es mucho más barato y más eficiente financieramente
que se haga la intervención en el momento de desarrollo del proyecto, de la construcción. Sí, Entonces, digamos que si yo voy a tener un punto rojo a futuro, prefiero que se trate al principio, así es. desde el punto de vista financiero, o sea que un talud no intervenido y que se caiga, pues el costo es inmenso. Sí, tienes razón. El sistema, este sistema fue concebido y de hecho podría funcionar así para la fase de planificación previa a la construcción. ¿Ya? De hecho, la raíz del sistema, que es este modelito, este módulo de HSQI, originalmente funcionaba así, se puede utilizar así. Pero ¿qué es lo que hemos encontrado aquí en Colombia? Que la mayoría de bueno, digamos que lo que hemos conversado con las concesiones y con las vías es que prácticamente los proyectos ya están con la suerte echada en términos de la construcción. Las construcciones están avanzadas y entonces lo que nosotros vamos a tener que hacer de ahora en adelante es gerenciar lo que estamos terminando de construir en este momento. Tienes toda la razón. Si yo fuera a iniciar una planificación en este momento de una carretera nueva, empezaría por este módulo, el módulo P1, porque desde acá es donde yo empiezo a identificar lo que bien llamaste puntos rojos para evitar que sigan siendo puntos rojos. Estoy de acuerdo contigo. Ok, muchas gracias. Sí, señor. Bueno, yo creo que para ir cerrando entonces tendríamos la pregunta del ingeniero César Fresneda. Adelante, César. Hola, buenas tardes. Muy interesante la presentación. Profe, a mí me pareció escuchar que usted mencionó que esa metodología de zonificación se ha ofertado. Entonces, yo simplemente quería conocer qué tanto se está utilizando o se ha ejecutado pues en la geotecnia actual. Gracias. César, sí, ve, algunos clientes, llevo poco tiempo, ¿no es cierto? Llevo 3 años con Integral, de los cuales el primer año trabajé medio, cuando regresé de Brasil estuve medio parado por ahí, mirando para arriba, como dicen ustedes, y en los últimos 2 años ya de manera pues más intensa. Nuestros principales clientes en este momento han sido de la industria minera, grandes desarrollos de minería, tienen interés increíble. Uno piensa que la gente de la minería tiene un perfil de riesgo muy liberal y no lo es tanto. Ellos no tienen ningún interés en que sus vías mineras, porque tienen vías, tú sabes, durante el desarrollo de la construcción de la mina hay unas vías que solo son para construcción, pero hay una serie de vías definitivas y hay unas claves y hemos encontrado ahí las principales aplicaciones. Les ha gustado, está funcionando, los resultados han sido muy buenos. Ahora alguien dirá, bueno, ¿y esas minas ya las construyeron? No, las van a construir, esperemos, el tiempo será el mayor, digamos, juez, pero es increíble, la industria de la minería es la que más interés ha mostrado en esto, la preservación, gerenciamiento del riesgo geotécnico en las vías estratégicas para las minas. Muy bien, a mí me gustaría hacer una pregunta, profesor Claro. Hernán, y es la siguiente. Nosotros tenemos en Colombia una vía muy importante y es la vía al Llano, esta que comunica Bogotá con Villavicencio. Sí. De pronto, en toda la metodología que nos explicaste, ¿cuál sería, digamos que la propuesta bien sea para empezar a tomar datos, dado que es ya un laboratorio viviente, por llamarla de alguna manera, Sí. y digamos que empezar como a tener información que nos permita un poco ir haciéndole seguimiento como a ese corredor tan importante que es esta vía al llano en cuanto a los términos que mencionaste acá, de los puntos rojos y todas estas zonas que podrían ser vulnerables, pues donde podríamos tener este tipo de inconvenientes. Sí, Vanessa, gracias por tu pregunta. Mira, esa vía al llano, como algunas otras vías en Colombia, tienen una serie, nosotros estamos acostumbrados aquí a los famosos puntos críticos, ¿sí? Entonces, los puntos críticos ya están identificados y de alguna forma ya hemos aprendido a lidiar con ellos. Entonces,
en una vía como la vía del llano, de pronto alguien dice, traigamos un radar geotécnico de estos de alta precisión y pongámoslo allí para que nos dé una alerta antes de que ocurra el deslizamiento en este punto crítico. Perfecto, eso está bien. Hay otro punto crítico en donde caen rocas y entonces ya sabemos qué hacer ahí. Esta metodología, esto lo que quiere es decirle al dueño de la vía es, hombre, hay otros puntos que usted no los ve en este momento, es decir, los puntos que usted no los ha identificado como puntos críticos, pero que pueden tener una condición de susceptibilidad inicialmente y eventualmente de amenaza, y por la cantidad de carros y la tipología de los vehículos puede tener una condición de exposición. Y esos puntos, o más allá que esos puntos, esos sectores de la vía que usted no los tiene como críticos, eventualmente también te pueden generar un problema. Entonces hay que gerenciarlo. En la vía al llano o en cualquier otra vía, yo no creo que este método venga sea simplemente un método para confirmar o encontrar nuevos puntos críticos. Lo que vamos a hacer es gerenciar todo el corredor, porque lo que necesitamos es ver el riesgo geotécnico asociado a todo el corredor. ¿Cuál sería el primer paso? Hay inventario de deslizamientos. El primer paso, aunque no es absolutamente necesario, pero el primer paso sería este, ¿ya? Hacer el inventario de los deslizamientos históricos, medir las áreas, medir las frecuencias, esto, ¿ya? Buscar cuál es la línea base que caracteriza a ese corredor, ponerla dentro de un gráfico como este y tratar de encontrar esas correlaciones entre áreas y volúmenes para llegar a algo como esto. Qué pena que voy así, algo como esto. Mira, entender cuáles son las probabilidades de volúmenes para esa vía, por ejemplo, a través de línea base sería un primer paso. Buenas tardes para todos. Pues, en primer lugar, agradecer a hermano Eduardo, pues de alguna forma lo vi llegar chiquito a Integral y a Solingral, que es donde llegó. Evidentemente a mí siempre me da mucho gusto cuando conversamos o la última vez que nos encontramos rumbo a Riohacha fue muy grato la conversada. Evidentemente, pues también agradezco a los que han participado en la charla y evidentemente pues es claro para nosotros que hubo suficiente interés en nuestra solicitud de hacerlo. Como bien lo ha dicho Hernán Eduardo, pues esto son procesos. Todavía recuerdo alguna vez con el ingeniero Chuk, pues es colombiano, a pesar de su apellido, pues era colombiano. El papá de ese actor que aparece por ahí era ingeniero y hicimos un trabajo hace muchísimos años bastante extraño, específicamente en la Bogotá de Vicencio, donde estando en esas circunstancias me invitaron a participar más en discusiones donde éramos varias personas y teníamos unas condiciones de discusión. Sin embargo, pues una de las dificultades que se encontraban era como la heterogeneidad geotécnica que tenían esos corredores, pero que evidentemente él con algunos elementos como pendientes, como cosas como las que ha presentado Hernán Eduardo, pues pudo llegar a hacer unas zonificaciones, porque finalmente lo que están diciendo es qué grado de riesgo tienen uno en un sitio, que evidentemente incluso con una misma formación o con una misma condición solamente un cambio de pendiente puede cambiar la historia. Entonces fue muy importante, como lo planteó Hernán Eduardo, como una medida de gerenciar, pues de mirar los taludes en términos más macros, más mirando los más altos y después tener que llegar a hacer realmente intervenciones importantes desde el punto de vista de ingeniería y hacer diseños específicos y condiciones. A mí pues eso me parece muy interesante porque finalmente los que me conocen saben que una de las cosas que más me duele, alguna vez en una charla en Perú empecé diciendo que si uno pusiera, pues a los peruanos les encanta el fútbol, fuera de las telenovelas y los chismes, entonces les puse toda una alineación de los mejores jugadores que yo había visto en mi historia y le dije si ese equipo fuera un equipo de fútbol, lo pusiéramos a pelear, a competir contra un equipo que se llamara Taludes,
lo vapulearía a un equipo que se llamaba Taludes. Así que Taludes es para mí el mayor reto que por lo menos en mi vida profesional de tantos años he encontrado y sobre todo con el que sigo peleando todos los días y que creo que es muy claro si esto empieza uno a cerrar la incertidumbre que tiene siempre un talud. Uno cree que le pegó a la pepita y resulta que eso no funcionó, pero claramente uno va cerrando la brecha del conocimiento y de lo que uno puede encontrar. Así, Hernán Eduardo, de mi parte, ya que Vanessa va a cerrar la charla, le agradezco muchísimo. O sea, mi aprecio y sabe lo que me da mucho gusto cada que lo encuentro y veo que sigue pensando cosas distintas y me gusta muchísimo. Entonces, un abrazote y muchísimas gracias. Gracias a todos y una buena noche por asistir. Luis Fernando, muchas gracias por tus palabras. Solo me resta decirte pues que el sentido de gratitud es mutuo. Te queremos mucho, particularmente te quiero mucho y realmente ha sido un honor estar aquí, poderlos acompañar. Muchas gracias. Bueno, entonces a todos los asistentes a esta charla que tuvo a bien ofrecernos el doctor Hernán Eduardo Martínez, les agradecemos por su tiempo, por la retroalimentación, por sus preguntas y por su disponibilidad para asistir a estas charlas que programamos los martes desde Gestión en Ingeniería Civil y Ambiental en cabeza del ingeniero Luis Fernando Cano. Los estaremos invitando entonces para nuestra próxima charla, que estará a cargo de la ingeniera Carolina Izaza de Geosintéticos PAFCO, y les estaré entonces enviando por correo electrónico también nuestra ficha publicitaria. Para todos, muchas gracias y que tengan muy buenas tardes.